Bien, seguimos entonces vamos a ver ahora quiénes pueden asistir a las audiencias de control de detención. Nótese el pueden, porque hay personas que están obligadas a asistir a la audiencia de control de detención, hay personas que pueden asistir a las audiencias de control de detención, hay otras personas que pueden intervenir en las audiencias de control de detención, y en general esto para prácticamente todas las audiencias, ¿ya? Vamos a hacer unas aclaraciones respecto a eso, pero ahora, tratándose la audiencia de control de detención, lo siguiente. Las audiencias en el sistema penal son prácticamente todas públicas, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona puede ir a ver una audiencia. De hecho, hasta antes de la pandemia, las audiencias se realizaban en el Centro de Justicia, con las puertas abiertas, podía ingresar cualquier persona, y salvo algunas materias que son más complejas, como por ejemplo las que dicen relación con delitos sexuales, o aquellas causas en las cuales intervienen menores como víctimas o como imputados, ¿ya? Son materias que por lo sensible, obviamente, se justifica que tengan un carácter un poco más reservado, ¿ya? Nota aparte, obviamente, lo que dice relación con el acceso de la prensa a las audiencias, porque, claro, existe por una parte el derecho a la información, el derecho a comunicar las noticias, el ejercicio de la libertad de prensa, pero por otro lado está el derecho o la presunción de inocencia, por otro lado está también el derecho a mantener ciertos aspectos de la vida en forma privada, y obviamente en el caso de las personas que son imputadas por algunos delitos, eso es lo que significa que una persona sea juzgada y posteriormente se logra establecer que la persona no es responsable, ¿ya? Eso es un daño bastante grande y que de alguna otra forma, no digo que no se tenga que informar, pero hay que tener cuidado, digamos, con lo que se informa, y también hay que tener cuidado, obviamente, con entregar algún tipo de herramienta para que esta persona, hasta que no se aclare, digamos, la situación procesal de esta persona, de la persona en general, sea menoscabada, ¿ya? Pero, nota aparte, cerrado el paréntesis, como les decía, hay audiencias que son públicas y otras audiencias que son un poco más reservadas. Pero las audiencias públicas implican que las personas pueden ingresar y asistir a ver lo que está pasando, ¿ya? Aparte, tienen que mantener el respeto y decoro, digamos, de una audiencia. Pasa a veces que llegan familiares de alguna persona que ya tenía y empieza a generarse algún tipo de controversia ahí o alguna situación un poco incómoda, y el tribunal tiene la facultad de sacar a las personas de la sala sin ninguna explicación, ¿ya? Eso es una facultad porque el juez tiene la obligación y la facultad, valga la redundancia, de mantener el orden obviamente en su tribunal. Ahora, incluso puede hacerlo, amonestar a las personas que no mantengan la debida conducta con multa, e incluso mantenerla privada de libertad, arrestarla, ¿ya? Así que no es menor. Pero en cierto caso es que las audiencias son públicas, y en la audiencia de control de detención pueden asistir la víctima y su abogado, ¿ya? Su abogado puede ser como representante de la víctima o como abogado querellante. Yo les voy a explicar también en otros videos qué diferencia hay entre una víctima y un querellante o el abogado querellante, ¿ya? En la práctica es cierto, el abogado representa a la víctima, pero la puede representar, pero es la querella el acto procesal a través del cual una víctima puede intervenir con una cierta cantidad de derechos que no tiene como víctima propiamente tal, ¿ya? Es mucho más reducida la participación, es más acotada a ciertas situaciones, digamos, ¿ya? Pero lo importante es que, ¿por qué digo que pueden ir? ¿Por qué? Porque el poder implica una facultad, y obviamente las facultades o el ejercicio de una facultad no puede irrogar ninguna consecuencia en contra. Por lo tanto, si una víctima no va a una audiencia penal, no tiene la obligación, por lo tanto, como no tiene la obligación, nadie puede sancionarla por esa situación. Claramente, si una víctima no va a una audiencia penal, lo que ocurre en la práctica es que la víctima, pudiendo ser oída, no es oída, y muchas de las cosas que se van a resolver en una audiencia se toman y se resuelven sin escuchar a la víctima, ¿ya? Y créanme que en estos años de experiencia, la intervención de las víctimas muchas veces hace tomar decisiones tal vez
que no se habrían tomado si es que eventualmente la víctima no hubiera asistido, ¿ya? Las víctimas a veces, como tienen, básicamente la víctima lo que tiene es derecho a ser oída. Entonces, por ejemplo, el juez tiene la obligación de preguntarle a la víctima cuál es su parecer cuando el fiscal decide ejercer alguna facultad, cuando decide, por ejemplo, otorgarle al imputado, al detenido, una salida alternativa de suspensión condicional de procedimiento. ¿Para qué decir? Respecto a la salida alternativa de acuerdo reparatorio, la víctima tiene que estar, porque si no, no se puede hacer esa salida alternativa. Entonces, hay varias cosas que no, en la práctica no son de alguna forma irrelevantes, al contrario, son bastante importantes, que dependen de alguna forma que la víctima asista. Pero como puede ir, en la práctica si no va, el efecto práctico es este, que en el fondo no es oída y su opinión no va a ser considerada, sin perjuicio de que pueda ejercer algunos derechos posteriormente, pero su opinión en la práctica no va a ser considerada al momento de determinar alguna cosa por el tribunal. La otra persona que señalé que podía asistir era el abogado querellante. La víctima puede ser representada por un abogado, ya sea como víctima, o sea, un abogado representa a la persona de la víctima, pero sin deducir la querella, o bien como representante de la víctima en calidad de abogado querellante. Y entonces, en otro video les voy a explicar con un poco más de detalle, porque es un tema que hay que revisarlo con obviamente un poco más de detención, en qué consiste la querella, cuál es la diferencia con la denuncia, qué derechos da el hecho de querellarse, qué posibilidades da dentro del proceso penal y cuál es la diferencia a que un juicio siga adelante con la sola denuncia de la víctima y no con la presentación formal a través de una querella. Pero lo cierto caso es que estos dos intervinientes, y voy a precisar a qué me refiero con intervinientes, pueden ir a la audiencia. Ahora, la ley distingue entre las personas que son ajenas al proceso, los terceros, y las personas que intervienen en el proceso, ¿ya? Como dije anteriormente, cualquier persona puede ir a ver una audiencia, pero no todos pueden intervenir en las audiencias. Ahora, ¿quiénes pueden intervenir en las audiencias que tienen la calidad de interviniente? Básicamente, el fiscal, obviamente, la víctima, ¿ya? El querellante o el abogado de la víctima, el defensor y el imputado. Y ellos tienen la calidad de intervinientes precisamente porque intervienen y pueden intervenir en las audiencias y pueden hacer sus planteamientos en las audiencias, ¿ya? Entonces, con esto, para terminar, tenemos entonces que tanto la víctima como su abogado en calidad de representante de la víctima o en calidad de abogado querellante, dependiendo si se dedujo o no querella, pueden ir a la audiencia y hacer las manifestaciones que correspondan según los alcances que el juez determine que sea relevante tener el testimonio de la víctima para tomar algún tipo de decisión, ¿ya? Eso. Con eso terminamos y nos vemos en el otro video.